de la mañana. Buenos días. Muchas gracias por responder a la llamada para tercera edición de los desayunos informativos de la revista Magisterio, para el que hemos querido contar con la presencia de doña María Dolores de Cospedal, una presencia por los acontecimientos recientes casi obligada. Estamos a pocos días de que se haya frustrado aquel pacto con el que estábamos trabajando desde hace, yo creo que más de un año. Se ha estado detrás de tratar de alcanzar un pacto por la educación, impulsado por el ministro de Educación, al que tuvimos en la anterior edición, unos días antes de que supiéramos que no había pacto. Entonces, estábamos comentando antes que no es fácil de explicar el no al pacto. El no al pacto, el que no se dan las condiciones para que haya un pacto educativo, un pacto que es casi una palabra mágica. ¿Quién no quiere un pacto de lo que sea, ¿no? Un pacto por la educación en este caso? No es fácil de explicar. Se ha hablado de motivaciones ideológicas, se ha hablado de cambios de modelo, se ha hablado de muchas cosas y por eso teníamos nosotros, al menos desde la revista Magisterio, mucha curiosidad porque el Partido Popular explicara con calma, con serenidad, con un poquito de tiempo, que es lo que suele faltar en esto de la educación, cuáles han sido los motivos, las motivaciones de fondo que le han llevado a tener que decir que no a esa propuesta de pacto. Iba a decir, ayer cuando estaba pensando en lo que iba a hablar, iba a decir que para dar ese portazo, pero ni siquiera ha sido un portazo, porque me ha llamado la atención, supongo que a muchos también, que no ha habido grandes acusaciones, que suele haber normalmente después de un episodio de estos, pues no ha habido grandes acusaciones. Yo creo que ni el Partido Popular ni tampoco por parte del Ministerio de Educación no se han tirado los trastos a la cabeza, sino que se han respetado mutuamente las posiciones. Y nada más, quería agradecer, como siempre, a Hewlett Packard que haga posible estos encuentros y que entienda también la importancia de la educación y que crea en esto de la educación. Ha comenzado José María de Moya su intervención diciendo que el ministro Gabilondo impulsó un pacto por la educación. Yo quiero decir, sin afán de corrección, que el pacto por la educación lo impulsamos desde dos vías. Lo planteó el Ministerio de Educación por una razón que sabía y que también se le había trasladado, y es que el Partido Popular estaba dispuesto a hacer un pacto por la educación. Es una de las apuestas que ha tenido mi partido desde hace mucho tiempo. Ya lo planteó incluso Mariano Rajoy en el debate de investidura del actual presidente de Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los grandes pactos que planteó Mariano Rajoy como inexcusables para nuestro país fue el pacto educativo. Luego se ha visto que todos los demás que se planteaban también eran absolutamente ineludibles, pero en cualquier caso el pacto educativo. Y cuando recibimos la propuesta del Ministerio de poder empezar a negociar acerca de la posibilidad de un pacto de Estado sobre la educación, sabían que iban a encontrar con una receptividad muy alta, como así fue, porque nosotros somos unos convencidos de la necesidad de un pacto por la educación. Pero de la necesidad de un pacto por la educación, porque entendemos, como entendíamos, y así se lo trasladé yo al ministro desde el primer momento, que el modelo educativo que hemos tenido en España durante las últimas décadas no ha sido un modelo exitoso, ha sido un modelo, sin querer profundizar mucho más, y luego lo haremos, que nos ha llevado a tasas de fracaso escolar que un país como España no se puede permitir, que nos ha llevado a tasas de abandono escolar temprano que un país como España no se puede permitir,
y que nos ha llevado a un deterioro en la calidad de los contenidos formativos, en la calidad de los contenidos formativos, y también a un deterioro en principios básicos que deben estar presentes en la educación, que un país como España no se pueden permitir. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al principio de la garantía de igualdad de oportunidades o al principio de la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. El ministro ha dicho que, también lo digo, no quiero yo aquí interpretar las palabras de nadie, el ministro ha dicho que como no se ha llegado a un pacto, que era imposible llegar, considerando que el modelo era bueno, como ha dicho el ministro, pues al final era imposible llegar. El ministro, yo no sé si el Ministerio llevará a cabo y planteará reformas o algún tipo de reforma o algún tipo de medida concreta. Nosotros las medidas concretas que hayan sido analizadas y que hayan tenido el consenso en las reuniones en las que hemos estado presentes, las vamos a apoyar, claro, porque no las íbamos a apoyar, por supuesto. Por ejemplo, hemos tenido bastante consenso en el Estatuto del Docente, hemos tenido bastante consenso en la formación profesional. Bueno, a ver si el Ministerio llega a cabo. Lo que ocurre es que el ministro ha dicho que si esto quedaba así, igual ya no se llevaban ningún tipo de reformas o no se planteaban. Yo no sé lo que va a hacer el Ministerio. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.